Bien, estamos en el libro de Judas. Ya hemos hablado acerca de los versículos 1 al 7 y en esencia aquí les está hablando Judas, ¿verdad? Él les dice que quería hablarles acerca del evangelio de salvación, pero prefirió, ¿verdad? Notó que era necesario hablarles de cómo deberían contender por la fe. La razón la da en el versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hay ya personas, dice, en el tiempo de Judas, ¿verdad?, que se están metiendo dentro de la iglesia, gente que pues no conoce verdaderamente a Dios, pero está enseñando dentro de la iglesia. Y ahí mismo da algunos ejemplos, ¿verdad?, de por qué es que deben de contender por el evangelio. Y el Señor les recuerda cómo es que los rescató de Egipto, pero juzgó a Faraón por no haber creído en él. Cómo es que esos ángeles que cayeron junto con Satanás, ahí entre Génesis 1:31 y el 3:1, también los condenó, ¿verdad? Y luego pone un ejemplo de Sodoma y Gomorra y cómo estos que tampoco quisieron someterse a la verdad de la palabra de Dios, también los condenó. Estos son 3 ejemplos históricos de juicio: el juicio a Faraón, el juicio de estos ángeles que no guardaron su dignidad, hablando tanto de la caída como del tiempo en el que antes del diluvio, ¿se acuerdan? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y finalmente el ejemplo de Sodoma y de Gomorra, que el Señor tuvo que enjuiciarlos porque no aceptaron el mensaje que los ángeles le llevaban. Ahora, de los versículos 8 al 10, nos va a hablar de la aplicación del juicio, la razón por la que se aplica el juicio a los adversarios, a estos adversarios que tiene Judas y que es necesario contender en contra de ellos. Nos va a hablar ahora de los versículos 8 al 10 de 3 pecados que garantizan el juicio. Fíjense bien, 3 pecados que garantizan el juicio divino. Después de presentar estos ejemplos de juicio, esperaríamos que nos diera los pecados que cometieron estas personas en donde nos está dando el ejemplo, pero la realidad es que no coinciden estos pecados con los ejemplos que nos puso de juicio en los versículos anteriores, porque pues en realidad han cometido varios de estos pecados. Son pecados, ¿verdad?, que están cometiendo los que están entrando encubiertamente dentro de la iglesia en el tiempo de Judas, y pues por lo tanto podemos entender que son pecados que se están cometiendo actualmente dentro de la iglesia del Señor. Los pecados nos los va a mostrar ahí en el versículo 8, son el pecado sexual, el rechazo del señorío de Dios o bien de Cristo y la rebelión de los ángeles. 3 pecados por los cuales los oponentes merecen juicios y son enlistados ahí en el versículo 8. En el versículo 9 va a servir de una especie de ejemplo en donde nos va a dar un versículo algo controversial, en donde habla de cómo es que contendió el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, pero nos está dando un ejemplo de respeto a los ángeles. Y finalmente, pues en el versículo 10 va a resumir de alguna manera los pecados que están en el versículo 8. Los oponentes se burlan, los oponentes blasfeman sin tener un entendimiento claro de lo que están criticando. Vamos a ver los 3 pecados por lo que los oponentes van a ser juzgados. Recuerden, son 3 pecados que garantizan el juicio de Dios, es decir, que quien los cometa no va a poder librarse el juicio divino. Vamos a ver los pecados por los que
los oponentes van a ser juzgados y pues al analizarlos, preparémonos, ¿verdad?, para entender que nosotros no debemos estar cometiendo ninguno de ellos. 3 pecados que menciona Judas para estar tan alejados de ellos como lo podríamos estar de un león rugiente, ¿verdad? No nos debemos ni siquiera acercar a estos pecados. Vamos a leer los versículos 8 al 10 para ver de qué vamos a estar hablando. Dice en el versículo 8, Judas, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Bien, dice ahí que estos están cometiendo varios pecados, pero fíjense cómo dice ahí en el versículo 8, no obstante, de la misma manera. Esto nos une al contexto anterior. No son los pecados que no son acordes con los ejemplos anteriores, como ya dije, sino que son pecados que cometen esos de los ejemplos y cualquiera otro de los oponentes. De la misma manera que los anteriores recibieron juicio, estos que siguen también van a recibir juicio. De la manera en que Faraón recibió un juicio, los ángeles malos recibieron un juicio, los moradores de Sodoma y Gomorra recibieron un juicio, estos de la misma manera lo van a recibir, porque les llama y lo primero que hace es darles un nombre genérico, ¿verdad? Les va a hablar en general. ¿Quiénes son estos? Dice, de la misma manera, también estos soñadores. Estos son soñadores, es una metáfora que usa mucho la Biblia para indicar la conducta de los tontos. Ser soñador para la Biblia es actuar como un tonto. ¿Por qué? Porque durante el sueño se pierde el contacto con el mundo y uno queda encerrado en su propio yo y en su propio mundo. Aquí el sueño impide el pensamiento claro, según lo que está describiendo Judas, y es un indicativo de debilidad espiritual. Estos son soñadores porque no tienen un verdadero concepto de la realidad. Y de hecho, vamos a Jeremías 23 para que ahí vean a lo que está haciendo una referencia más clara de lo que son estos soñadores. Jeremías 23, versículo 25. Dice Jeremías 23, 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Sí? Ellos, ¿verdad?, están diciendo que soñaron algo y que este sueño se los dio Dios. Para Filón, un filósofo de los judíos del primer siglo, el sueño caracterizaba a los que estaban lejos del conocimiento. Él decía, hay que resistirse a él, al sueño, como a un enemigo. Proverbios 6, vamos ahí, Proverbios 6, y de los versículos 9 al 11 habla del soñador y le dice que el sueño, el tanto dormir, no le permitirá ver cuando llegue su necesidad y la pobreza. Proverbios 6, 9 dice, ahí Proverbios 6, 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vas a soñar, vas a estar durmiendo,
Bueno, te va a llegar tu enemigo, te van a llegar los problemas, te va a llegar la pobreza y ni cuenta te vas a dar. Vas a engañarte a ti mismo. Y en esto coincide Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Versículo 8. Dice aquí, Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los oponentes de Judas son descritos como soñadores que no saben nada profundo acerca de Dios. Estos soñadores son completamente ciegos a la verdad, completamente ciegos a lo que Dios ha dicho. Y en efecto, en la época en la que estamos ahí, y en especial en el Antiguo Testamento, Dios les había hablado por sueños. Dios había hablado con ellos por sueños, pero fíjense qué tipo de sueños son los que está condenando aquí Judas. Vámonos a Ezequiel 13. Ezequiel 13 nos da características de los falsos maestros, y una de sus características es que dicen que ellos soñaron algo y que ese sueño fue un mensaje de Dios para ellos. Dice ahí en Ezequiel 13, versículo 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Estos soñaban y decían, Dios me dijo. Y entonces, como Dios me dijo, esto es lo que yo les vengo a decir a ustedes. Y esto no sería raro. Vamos a Isaías, miren, en aquel tiempo no sería nada raro encontrar este tipo de gente. Vámonos a Isaías 29. Isaías 29. Dice Isaías 29, versículo 10. Isaías 29, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. O sea, ellos estaban esperando, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que Dios les hablara. Pero debido al mal comportamiento que tenían como nación, dice Dios, yo les di el sueño y no les revelé nada, no les dije nada. Era sueño mentiroso. Era un sueño que ellos habían tenido y no les servía para nada. Y ahora, pues vemos que ellos, ¿verdad?, están llegando a los pecados que se nos van a describir ahorita en Judas por su falta de entendimiento, por pensar que el Dios les dijo algo por medio de los sueños, por ser soñadores, por no someterse a la palabra de Dios revelada. Por falta de conocimiento, los oponentes de Judas van a cometer estos pecados que aquí son descritos. La falta de conocimiento es una falta de conocimiento claro de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios tiene en su evangelio. Una frase de Calvino era que Jesucristo habitaba en las Escrituras. Ellos no lo conocen porque no vienen a ello. En efecto, Dios se comunicaba por sueños en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo sabemos, ¿verdad?, que ya no lo hace. Todo lo da a conocer por medio de su palabra. Ya no hay sueños. Ya Dios no habla por medio de sueños que te lleguen por ahí a medianoche o bien algún otro tipo de medio. Dice Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ahora solamente habla por medio de la Escritura. No hay sueños, no hay alguna otra cosa que te lo revele, y esto es típico. La iglesia cristiana ahora está llena de soñadores, de gente que dice que el Espíritu Santo le dijo algo cuando el Espíritu Santo solo le puede hablar por la palabra, y la realidad es que no les ha dicho nada. Al creer
al suponer o al inventar que Dios les ha dicho, caen en pecados terribles. Estos falsos han entrado en encubierto dentro de la iglesia, dice ahí en el tiempo de Judas, y van a ser juzgados. ¿Cuáles son sus pecados? Fíjense bien, dice ahí, vamos de regreso a Judas 8. Judas 8 dice: no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 3 pecados: lujuria, rebeldía e irreverencia. Y vamos a ver el primero, lujuria. Dice ahí, mancillan la carne. La Nueva Versión Internacional dice, contaminan su cuerpo. Y este es más acorde con el original griego, la forma del verbo en griego, digamos que expresa de forma neutral, pintar de color. Eso es mancillar o eso es manchar, pintar de color. Pero aquí sería, si lo tradujéramos literalmente, pintan de color su cuerpo. Pero el sentido del pasaje es de censura. Aquí lo que está diciéndoles, ¿verdad?, es que manchan su cuerpo, contaminan su cuerpo, mancillan su cuerpo. La idea es que lo contaminan por contacto físico, pero esto nos da la idea de que contaminar el cuerpo se puede contaminar de muchas maneras. En efecto, una de ellas es por medio del contacto físico, pero vamos a Hebreos. Hebreos, fíjense lo que nos dice acerca de otro tipo de contaminación. Hebreos 12. Hebreos 12 nos habla de otro tipo de contaminación. Dice ahí en Hebreos 12, versículo 15. Dice ahí, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La contaminación por contacto. Una raíz de amargura puede crecer a tal grado que contamine a los demás. Estos está hablando en efecto del pecado de la lujuria, pero lo podemos extender hasta ese grado. Y fíjense cómo esto está expresado. Se acordarán que cuando la hija de Jacob, Dina, es violada, se nos dice que ella fue amancillada, fue manchada. Y al haber amargura en los hermanos, ¿qué fueron a hacer los hermanos? Acabar con todas las tribus que habían ido en contra de Dina. El uso de esta frase, mancillar el cuerpo, de acuerdo a un escrito apostólico que se llama el libro del padre Hermas, un escrito que circuló a inicios del primer siglo, él dice esto, dice que mancillar la carne es contaminar el cuerpo o bien contaminar al Espíritu Santo. Cuando algo contamina el cuerpo, está contaminando al Espíritu Santo. Y esto es congruente con lo que nos enseña 1 Corintios 6, 15 y 16. Y vamos a leerlo, 1 Corintios 6, 15 y 16. Ustedes recordarán este pasaje. Dice 1 Corintios 6, 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de alguna ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El pecado que está aquí marcando es en efecto el de mancillar al cuerpo. Pero noten, esto no puede quedar impune. Esto es un pecado, un tipo de pecado que garantiza el juicio de Dios, lo garantiza. Alguien que caiga en fornicación, en adulterio, en cualquier tipo de pecado sexual, porque esto incluye esta lujuria, alguien que caiga en cualquiera de estos tipos de pecado sexual y que se diga hijo de Dios, aclaro, que se diga hijo de Dios, no va a quedar sin juicio. Dios lo va a sacar a la luz de alguna manera o de otra.
Y créanmelo, tenemos historias espectaculares de cómo nos enteramos a veces de pecados sin haber investigado absolutamente nada. Dios va a sacar a la luz este pecado. Por eso estos pecados que nos está hablando Judas garantizan el juicio de Dios. Sodoma y Gomorra está en el contexto. Podemos incluir la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, el bestialismo, todo tipo de pecado sexual. Y ahora, pues obviamente le tenemos que incluir, cosa que la Biblia no incluía en un sentido directo, el pecado de la pornografía vía internet. Cualquier tipo de pecado sexual está aquí incluido. Y miren, hay gente que es hasta extorsionada por estar viendo este tipo de cosas. Simplemente se cumple, ¿verdad?, que al no glorificar a Dios como Dios, Dios los entrega a sus lascivias, a sus pasiones. Entonces, el primer pecado del que debemos estar alejados como de un león rugiente es el pecado sexual, porque mancilla el cuerpo, lo mancha, lo contamina. Ese pecado no va a quedar impune, requiere del juicio de Dios. Y ahora vamos al siguiente pecado. Regresamos ahí a Judas 8 y dice, estos soñadores mancillan la carne. Y luego dice, rechazan la autoridad. Es decir, hay una rebeldía total debido a esta que sigue después de rechazan la autoridad, la de blasfeman potestades superiores. Entendemos que aquí se refiere a la autoridad humana o a la autoridad general, sea la autoridad civil o la autoridad dentro de la iglesia. Estos, ¿verdad?, de los que está hablando aquí Judas, eran anti-autoridad. Y esto sucede cuando la gente se aparta de la Biblia. Y oigan esto, muchos líderes en muchos lugares, en muchas congregaciones, se apartan de la Biblia. Y entonces empiezan a hacer las cosas de acuerdo a su propia opinión. Empiezan a hacer las cosas de acuerdo a lo que soñaron. Y entonces hacen a un lado por completo la palabra de Dios para seguir esos sueños, esas ideas que han creado en su mente, y por lo tanto siguen sus preferencias, exaltan su propio conocimiento. Dicen tener más autoridad ellos que la autoridad que tiene la Biblia. Y fíjense, vamos a 2 de Pedro. Ellos desprecian el señorío de Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Acuérdense que Judas y 2 de Pedro son casi paralelas, tienen muchas coincidencias. Dice en 2 de Pedro 2:10, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y noten esto, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El término para señorío es curiotes, que se deriva de curios, que quiere decir señor. Curios o curie quiere decir señor. Y estos dice que desprecian la autoridad divina. También se usa esta palabra para describir principados, autoridades, dominios, potestades, pero hablando en los términos de la administración, ¿verdad? Cómo están organizadas estas diferentes autoridades. Por un lado, no se someten a la autoridad civil. Puede ser basado en la ley de Dios, pero en el caso de la autoridad civil, sabemos que lo que menos tiene es basarse en la autoridad de Dios. La autoridad civil no considera la palabra de Dios para trazar sus leyes. Sin embargo, sabemos que toda autoridad civil la puso Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, nos dice Romanos 13. Ellos, ¿verdad?, están puestos por Dios y confiamos que esa autoridad civil está siendo dirigida al final por Dios mismo. Y digo al final porque sabemos que ¿quién es el príncipe de este mundo? Él es el que controla la autoridad civil, pero Dios está más arriba que ellos. Estos, ¿verdad?,
que nos está describiendo Judas, no se quieren someter a la autoridad civil, no se quieren someter a la autoridad que Dios ha delegado. Pero también está el que no querían someterse a la autoridad de la iglesia. Aquí sí debemos aclarar, la autoridad en la iglesia debe estar basada solamente, únicamente, exclusivamente en lo que la palabra de Dios dice. Tiene que estar fundada en la noción de que todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él, nos dice ahí Colosenses 1:16, y Dios creó también para nosotros su palabra. Dios creó la autoridad, Él es el que diseñó el organigrama de la iglesia, y debemos de ser capaces de reconocer la autoridad divina. Pero fíjense, Dios no nos dejó ahí a la deriva de, pues a ver si a ti te cae bien el líder o no te cae bien el líder. La forma de verificar que la autoridad dentro de la iglesia es verdaderamente bíblica es con la Biblia misma. Se está apegando a la Biblia, está haciendo lo que la Biblia dice. Miren, una autoridad eclesiástica, la autoridad de Dios, para que sea congruente, tiene que basarse en la Biblia. Dice un autor, pastor que no hace exégesis tendrá muchos problemas en su vida ministerial. Si él no sabe basarse en la palabra, tampoco va a poder enseñar a su congregación a basarse en la palabra. Estos de los que está hablando Judas hacen a un lado la ley de Dios para obedecer sus propios deseos, lo que ellos soñaron, sin expresarlo abiertamente. Ellos están haciendo a un lado el señorío de Cristo. Es más importante lo que yo diga, es más importante mi opinión que lo que tú quieras decir de la Biblia. ¿Sabes qué? Eres demasiado literal. Te quieres someter demasiado a lo que la Biblia dice. Pero noten, quien dirige a la iglesia es Cristo y lo hace por medio de su palabra. Si nosotros nos alejamos de su palabra, Dios no está dirigiendo a la iglesia, la están dirigiendo hombres, y entonces es cuando generan el conflicto en la congregación. Porque al no haber congruencia en lo que se dice, al haber simplemente ideas humanas, no coincide con lo que la Biblia dice. Y una vez que se han separado de la palabra de Dios, están a merced de cualquier desvío. La única herramienta contra la herejía es la correcta interpretación del texto. Pero tienes que aprender a hacerlo tú. Esta es una labor, en efecto, de los que nos paramos aquí al frente. Pero tú también tienes que saber discernir si lo que te estamos diciendo coincide con el mensaje de la Biblia. Si no coincide con el mensaje de la Biblia, entonces huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Tiene que coincidir con lo que la Biblia dice para que entonces estemos libres de herejía. Estos mancillan su cuerpo, se rebelan en contra del señorío de Cristo. Y ahora fíjate, regresamos ahí a Judas, ¿verdad? Dice ahí, y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman, insultan a los seres celestiales, y va a poner un ejemplo en el versículo 9. Dice ahí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahorita regresamos al 9. Pero este pecado que cometen, ¿verdad?, está siendo ejemplificado por medio de esto. Estos, ¿verdad?, insultan a los seres celestiales buenos. Esta es la idea, insultan a los seres celestiales buenos. La palabra para referirse a estas potestades superiores, ¿verdad?, es la palabra doxas. Doxas significa gloria o glorias en plural. Ellos, los ángeles, son un reflejo de la gloria de Dios. Entonces, cuando ellos blasfeman
en contra de las doxas o las glorias de Dios, están blasfemando directamente en contra de Dios. Recuerden, estos ángeles reflejan la gloria de Dios. Es por eso que en Apocalipsis, cuando se está refiriendo a las 7 iglesias, les dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel, porque los líderes tenemos la obligación de reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de la exposición de la palabra del Señor. Estos, ¿verdad?, aquí se están rebelando en contra de ellos y los blasfeman. ¿Cómo los ofenden? ¿Cómo eran irreverentes en este momento que está describiendo Judas? Podemos recordar a Sodoma y Gomorra, que está en el contexto anterior. ¿Se acuerdan? Llegan los ángeles ahí con Lot, ¿y qué hace el pueblo de Sodoma y Gomorra? Sácalos, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Dice, queremos conocerlos. Pero ese conocerlos significaba tener relaciones sexuales con ellos. Los ofendieron, no quisieron recibir el mensaje de Dios. Y en lugar de recibir el mensaje que Dios les mandaba por medio de estos ángeles, que era arrepiéntanse para que no destruya yo Sodoma y Gomorra, le dieron al Señor más bases para destruir a Sodoma y Gomorra. Ellos no quisieron recibir el mensaje de Dios. Entonces, una forma, ¿verdad?, de blasfemar en contra de las potestades superiores es rechazar ese mensaje. Pero fíjense algo muy interesante. En el contexto judío, recuerden, Judas, Pedro se están dirigiendo específicamente a una audiencia judía. Los ángeles eran los mediadores de la ley mosaica, de la ley que se le había dado a Moisés cuando estuvo ahí en el monte Sinaí. Los ángeles eran mediadores de eso. Y vean lo que nos dice Hechos. Vamos a Hechos 7, versículo 53. Hechos 7, 53. Dice ahí Hechos 7, 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fíjense, la ley fue entregada por disposición de ángeles. Le está hablando todavía al pueblo judío y les dice, recibieron la ley por la disposición de ángeles y no la guardaron. Vean, vamos, hay unos versículos atrás, versículo 38. Ahí en Hechos 7, 38. Dice ahí, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Es decir, la Biblia que tenemos nosotros en nuestras manos fue traída a nosotros por medio de ángeles, ¿verdad? Los ángeles intervinieron directamente para ello. Cuando nosotros hacemos exégesis, ¿verdad? Acuérdense, exégesis significa extraer del texto el tema, sacar de ahí el tema. Cuando nosotros hacemos exégesis, estamos hablando de la verdad de la Biblia. Bueno, aquí se nos dice en Judas que estos simple y sencillamente blasfeman en contra de potestades. No me interesa que lo que estás diciendo sea bíblico, no me interesa que lo que estás diciendo una verdad bíblica. Yo tengo una mejor manera de vivir, tengo una mejor opinión, ¿verdad? No se someten a la palabra de Dios. Y esto es impresionante, créanmelo. A veces dentro de la consejería bíblica decimos, bueno, ¿qué más te digo? Si ya sabes todo, es hasta me lo estás diciendo tú a mí. Lo único que te falta es obedecer. Lo único que te falta es poner por obra. Una forma en la que nos podemos parecer a estos que están blasfemando en contra de las potestades superiores es no someternos a la palabra de Dios, no someternos a la verdad de Dios. Si ya entendiste lo que la palabra de Dios dice, hazlo, ponlo en práctica. De nada te sirve que nada más quede en tu mente. Si lo haces así, te vas a encontrar como estos que nos describían ahí en Hechos 7, 53. Les mandó el Señor la ley y no lo obedecieron. Nos llega la ley y no la obedecemos. Y entonces vamos al ejemplo.
Dice ahí, pero cuando el arcángel Miguel, versículo 9 de Judas, pero cuando el arcángel Miguel contendía por el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo, ¿verdad? Si ustedes buscan la referencia en la Biblia, pueden pasarse varios días buscándola y no la van a encontrar, porque no está en la Biblia, ¿sí? Este texto está basado en un libro apócrifo que se llama El Testamento de Moisés o la Asunción de Moisés. Muy interesante porque muchos libros apócrifos circularon en ese tiempo, desde aquel tiempo y hasta hoy. Existen, tenemos ahí los libros apócrifos, sabemos cuáles fueron rechazados, pero antes de que el canon estuviera establecido, circularon ahí. Recuerden que el canon tomó casi 300 años en formarse. No se tuvo la Biblia y ya dijo: aquí está la Biblia completa, y ya fue un proceso. Es el proceso que le llamamos de canonización, en donde se fueron reconociendo cuáles eran los libros que verdaderamente pertenecían a la Biblia, y hablamos específicamente del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesucristo está sobre la tierra, tiene perfectamente claro cuáles son los libros que forman parte del Antiguo Testamento. Él hace, por así decirlo, una canonización, aprueba estos libros del Antiguo Testamento. No lo puede hacer con los del Nuevo, pero la iglesia temprana, la iglesia primitiva, determinó cuál era el canon. Aquí también nos va a mencionar más adelante otro apócrifo, Primera de Enoc, razón por la cual pensaron que Judas también era apócrifo, pero no era así. Dice aquí que en ese suceso el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputándose por el cuerpo de Moisés. Miguel quiere decir quién como Dios. Miguel quiere decir quién como Dios. Este es el ángel más poderoso que lucha contra oposiciones de todo tipo. Vamos rápidamente a Daniel, para que vean lo que hace ahí Miguel. Daniel 10, dice ahí en Daniel 10, versículo 13. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Versículo 20. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Miguel, ¿verdad? Lucha contra todo eso, y dice en el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel lucha contra los oponentes de Dios, y aquí nos es declarado que él está en esa lucha. Vamos a Apocalipsis 12 rápidamente. Apocalipsis 12. Y dice en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se nos está describiendo en Judas a un Miguel que estaba luchando por el cuerpo de Moisés. De hecho, no sabemos dónde quedó el cuerpo de Moisés. Dice ahí en Deuteronomio 34:6 que nadie conoce el lugar del sepulcro de Moisés. Por eso sabemos que aunque se está basando en un apócrifo, está teniendo una correcta cita de lo que la Biblia dice. Dice ahí, se los voy a leer muy rápidamente, esto es el apócrifo, para que vean a qué se está refiriendo Judas. Y lo voy a leer literalmente, el testamento de Moisés. Dice así:
Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle de la muerte de Moisés, y Moisés murió. Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo ahí. Pero Samael, el demonio, se le opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. El demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena. Pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés, y Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo: que el Señor te reprenda, diablo. Ante esto el demonio huyó, y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios había mandado, enterrándolo ahí con sus propias manos. Así fue que nadie vio el entierro de Moisés. Fin de la cita. Este es el apócrifo. Pero noten, Judas no le está adscribiendo, no le está dando nivel de inspiración al apócrifo. Simple y sencillamente lo leemos para entender qué hay en la mente de Judas al ponernos ahí el texto. Nos dice que el arcángel Miguel luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero cuando estaba en esa lucha, dice el apócrifo, que Satanás le dijo: él no merece un entierro honroso porque mató al egipcio. Y el arcángel Miguel, en decirle: no, espérate, estás mal. Todo esto había sido planeado por el Señor, al grado que el Señor se lo va a llevar 40 años a preparar para después de que regrese. El arcángel, dice, no se atrevió a proferir palabra contra él, sino que nada más le dijo: el Señor te reprenda, que el Señor te juzgue, ¿verdad? Y esto es congruente con lo que nos enseña la Biblia. Vámonos ahora rápidamente a Zacarías. Zacarías, no te escondas por andar usando la computadora, ¿ya ven, hermanos? Ay, se me está escondiendo Zacarías. Aquí está. Zacarías 3. Eso nos pasa, ¿verdad? Como ya nada más le picamos a la computadora, vete ahí, ya aparece ahí, luego ya no sabes si es para allá o es para acá. Entonces dejen de usar sus computadoras, dejemos de usar nuestras computadoras y recordemos la Biblia. Dice aquí en Zacarías 3, versículo 1 y 2, vean cómo el suceso es muy semejante. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí fíjense, podría ser confuso porque dice en el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Cómo es eso que dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda? Bueno, ahí les conviene tener alguna otra versión de la Biblia para que lo comparen. En la Nueva Versión Internacional, que la consideramos ya una interpretación, dice en lugar, y dijo Jehová a Satanás, dice, dijo el ángel del Señor a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Sí? Aquí está sucediendo algo muy similar a lo que nos describe Judas. Está ahí Satanás acusando. Y Satanás es lo que busca, acusarnos, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de que no debemos ir en contra de lo establecido por Dios está en el hecho de que Miguel ni siquiera se atrevió a proferir palabra en contra de Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Tú no te quieres someter a lo que Dios ha establecido, que el Señor te reprenda. Yo no tengo por qué juzgarte. Yo no tengo por qué ir en tu contra. Estos soñadores están blasfemando en contra de potestades superiores porque no quieren someterse a lo que estos ángeles trajeron en la Biblia. Sería tanto como no estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y algunos, créanlo, algunos están tratando de negar la infalibilidad de las Escrituras. No creen en la inspiración plenaria. Dicen que algunos textos son inspirados y otros no. Y entonces nos dejan a la deriva porque ahora cuál sí y cuál no.
Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. Pasagra fe, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nosotros debemos estar atendiendo a ella, porque si no vamos a caer en una ignorancia total. Y al caer en la ignorancia total, vamos a empezar a seguir nuestras ideas y nuestros pensamientos como lo hacen estos que nos está describiendo Judas. Vamos al versículo 10. Pero estos, está refiriéndose a los que blasfeman contra potestades superiores, ¿verdad? Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Dice ahí que estos, ¿verdad? Blasfeman de cuantas cosas no conocen. Mira, si tú no conoces la Biblia, no la puedes enseñar. Así de simple. Lo más común que nos toca ver ahí en el seminario es que llegan algunos que llevan años de predicadores. Y nada más vemos que juntan versículos y amontonan versículos para decir algo que ellos quieren decir, para llegar al punto que ellos quieren lograr, para decir lo que en su mente quieren decir y así manipular a la congregación, ¿verdad? Debemos de basarnos en la Escritura y tiene que ser en base al conocimiento de la palabra. Pero hay de nosotros, si una vez que conocemos, ¿verdad? Dice ahí, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Cómo son los animales irracionales? Sabes que los animales no tienen contacto con Dios. Los animales no les fue entregado un espíritu que pudiera relacionarse con Dios. Eso es comportarse de manera irracional. Tener tu propia agenda. Creer que lo que tú dices, lo que tú opinas es mejor que lo que dice Dios. Que lo que tú has dilucidado por medio de tu lógica, por medio de tu buen razonamiento, es mejor que lo que dice Dios. Esa es la ignorancia. Esa es la ignorancia. Blasfemar en contra de cosas que ni conoces, que ni entiendes. Y miren, eso es el común de todos nosotros cuando llegamos al Señor. Todos nosotros somos ignorantes, ninguno llegó al Señor siendo teólogo. Y vaya que sí han llegado uno que otro, en la historia de la humanidad. Todos llegamos al Señor en plena ignorancia y dejamos que se nos dirija. Pero hay de nosotros donde un ciego esté guiando a ciegos. Porque ¿a dónde nos va a llevar? Pues solo a un comportamiento como el de este. Blasfemar por cuantas cosas no se conocen. Y a veces las que se conocen se corrompen como animales irracionales. El creer en el engaño de que Dios dijo algo a tu mente y no lo confirmaste claramente dentro de la Biblia, te puede hacer caer en pecados de lujuria, de rebeldía, de irreverencia, de falta de respeto a Dios. Aléjate de estos pecados, tanto como si tuvieras delante de ti a un león rugiente, porque si tú te enfrentas a un león rugiente, estoy seguro que te va a devorar. Aléjate de estos pecados. Oremos al Señor. Padre, qué bendición es tener tu palabra. Qué bendición es tener esta guía que tú nos has dado tan clara, diseñada para que nuestra mente la entienda, diseñada para que nuestra mente se dirija por ella. Ayúdanos a no caer en nuestro propio engaño, Señor. Nuestra mente quiere justificar por qué no obedecemos. Nuestra mente quiere decirnos, tienes la razón en no someterte a la palabra de Dios. Padre, que no nos suceda esto, porque el día que esto sucede en nuestra mente, tenemos garantizado que tu juicio nos ha de llegar. Somos tus hijos, Padre. Tenemos a tu Espíritu.
podemos comprender lo que la palabra dice, podemos confirmarlo. Tú nos has dado esa capacidad. Ayúdanos a usarla siempre para que en todo momento reflejemos tu gloria. Seamos esas extensiones de tu gloria como lo son los ángeles. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y te rogamos que nos bendigas con la aplicación de ella. Pues te lo rogamos a ti en Cristo Jesús. Amén.